Ya. Ya, empiezo a grabar y antes de ir de volver a lo clásico, entre comillas, les quería comentar un teorema que quedó pendiente, que no lo voy a hacer, pero que es parte del folclore de la topología y que a mí me gusta mucho, que es el teorema de Borchuk-Ulam. La verdad es que el teorema es de Ulam, pero parece que Borchuk en algún momento dijo haber... no, Borchuk escribió que lo había hecho también, entonces Ulam fue muy respetuoso y al final el teorema quedó así. Pero en fin, no importa mucho. El teorema dice lo siguiente, si, bueno, tiene varias versiones en varias dimensiones, pero lo voy a hacer en su versión más coloquial porque es bien bonito. Yo tengo una esfera y tengo una función continua desde la esfera hacia, ¿qué puede ser? Hacia R2. O sea, R2 es el plano, ¿cierto? O sea, tengo una función de dos coordenadas, a eso se refiere, ¿cierto? F es igual F1, F2. Y lo importante es que sea continua, porque si no es continua, prácticamente nada se puede decir porque yo la puedo alterar artificialmente en algún punto. Lo que dice el teorema es que existe un B y menos B, o sea, un par de puntos antipodales, los voy a colocar aquí el B, y el menos B está por detrás, ¿cierto? En S2. La función está definida sobre la esfera, ¿ok? Tal que f de b es igual a f de menos b. ¿Ok? ¿Qué es el teorema? Lamentablemente es más difícil que el teorema de Brouwer. Entonces no se lo voy a hacer, pero lo voy a tratar de clarificar. ¿Qué quiere decir que f de b es f de menos b? Es simplemente decir que coordenada a coordenada son iguales, ¿cierto? F1 y F2. ¿Ok? Esto es, que f sea lo mismo. Y eso se presta para una interpretación bien bonita y que es clásica. Piensen, por ejemplo, que F1 fuera la temperatura y F2 sea la presión. No sé por qué le puse... F2 es la presión atmosférica. Y vamos a suponer que varían continuamente, aunque eso no es del todo obvio, pero no es realista, digamos, pero vamos a suponer que la temperatura y la presión atmosférica en el planeta Tierra varían continuamente. Entonces este teorema nos dice, por ejemplo, que en este momento hay dos pares de puntos antipodales en la Tierra que tienen la misma temperatura y la misma presión atmosférica. ¿Ok? Y bueno, cuando va variando el tiempo, el par de puntos antipodales se va moviendo, a lo mejor en algún momento hay más de un par de antipodales que verifican eso, pero en todo momento eso tiene que pasar. Y digamos, este es el tercero de los tres teoremas clásicos de topología, al menos de dimensión 2, dimensión 3, que son bonitos. Está el teorema del punto fijo Brouwer, el teorema de la bola peluda y el teorema de Borchuk-Ulam. Y como les digo, también hay una demostración entre comillas elemental de esto, pero es más elaborada que las otras dos. Y no la voy a hacer, si a alguien le interesa le puedo dar la referencia, pero es un poquito más eh, cansadora, digamos. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Aquí se tiene que ocupar la propiedad de ser conexo por camino o ser una superficie cerrada? Es más Bueno, que ser una superficie cerrada, tiene que ser la esfera. Tiene que ser la esfera. Sí, tiene que ser la esfera. Tiene que ser la esfera. Tendría que pensar qué pasa en el caso, por ejemplo, de la dona, no recuerdo bien. Pero acuérdate que, por ejemplo, esto es algo que yo no dije y que sería bueno mencionar. Eh, el teorema de la bola peluda que está en el video, que es un poquito más pesado también que el... Aunque quizás no, es más liviano que el Brouwer. Dice que yo no puedo tener puntos fijos, no puedo tener un campo de vectores continuo a lo largo de la esfera. En algún punto tiene que haber una singularidad, se queda sin dirección.
Y eso deja de ser verdad en el caso de la dona. Yo puedo peinar la dona unidireccionalmente, ¿cierto? Tengo una dona y en cada punto le voy poniendo el vector que va apuntando hacia allá y cuando doy la vuelta apunto en la misma dirección. Entonces, depende más del hecho de ser conexo por camino, de ser cerrado, etc. Depende realmente de la forma de las cosas. La esfera no se puede peinar. No hay forma de hacer una distribución que sea tangente y que varía continuamente en todos los puntos de la esfera. No hay manera. En algún momento esto o se hace discontinuo o el vector se achica y se hace cero. Entonces esto en la esfera, ahí es imposible, pero en la dona sí se puede. Y es simplemente peinar todo en la misma dirección. Y cuando yo vuelvo, sale todo perfecto en la misma dirección. Entonces son teoremas que tienen que ver con la forma de donde estamos viviendo. ¿Okay? Profe, Sí, pero respecto a lo que, con la definición que buscaba en internet de antipodales, o sea que esto me está diciendo que exactamente existen dos puntos que están alejados a un diámetro, que por una recta que pasa por el diámetro, y justo esos dos tienen la misma presión y la misma temperatura. sí, pero en este momento sí. Pero si yo cambio el momento, esos dos puntos a lo mejor cambian. Ya no son los mismos los que tienen la misma presión y temperatura. En otro momento van a ser otro par, pero en todo momento hay un par. Por lo menos un par. Ah, Sí, considera el tiempo entonces. claro. Pero si tú fijas, en este momento así corta, hoy día a tal hora, en este momento hay dos en alguna parte. No hay forma de que no haya, tienen que haber. Algo que tiene que ver con... Bueno, suponiendo también que la Tierra es esférica, pero en fin. O sea, suponemos que la Tierra es esférica, el antipodal de B va a ser menos B. La Tierra no es exactamente esférica, pero es casi una esfera, y entonces los antipodales no es que respecto al centro sean B y menos B, pero sí son los que están en la misma dirección. Ya, con eso cierro este capítulo que fue como bastante nutrido. Y podemos empezar a volver hacia cosas más, un poquito más terrenales. Sin embargo, quería hacer hincapié en algo, ya que les di el enlace a los libros de SM, van a ver que hay otro argumento para ver la fórmula característica de Euler. ¿Se acuerdan? Era vértices menos aristas más caras es igual a 2 o 1, dependiendo si estamos en la esfera o en el plano. Lo voy a poner aquí, igual a 1, porque estamos considerando como polígonos del plano. Y la argumentan allí, pero el argumento que está no es, yo no diría que es exactamente una demostración, pero un argumento que es interesante de seguir, porque creo que es más pedagógico que la demostración que yo les enseñé. O sea, claramente es más pedagógico y les puede ser útil porque, bueno, en clase uno no siempre tiene que bueno, tiene que ubicarse en el contexto donde puede hacer demostraciones y donde tiene que hacer explicaciones, ¿cierto? Eso ustedes lo saben mejor que yo. Entonces voy a ir pintando vértices y ¿y qué es lo que dice esta argumentación? Que yo no diría, de nuevo, que es una demostración, pero que es una argumentación que por lo menos explica por qué va a pasar lo que pasa, que es que vértice menos aristas más cara sea igual a 1. Yo parto con alguna distribución, con un grafo, ¿ya? Y lo que yo voy a tratar de hacer, que de hecho no es evidente que lo pueda hacer, pero lo que yo voy a tratar de hacer es ir borrándole cosas, ir reteniendo, al ir borrando, cuántos vértices borré, cuántas aristas borré y cuántas caras borré. ¿Ok? Entonces yo tenía vértices, aristas y caras, y por ejemplo hay distintos tipos de operación. Entonces voy a ocupar mejor colores. No, eso estaba bien. ¿Ya? Y voy a hacer una operación que va a ser, la voy a pintar con azul, que va a ser borrar todo esto. Si yo borro todo esto, todavía me va a quedar un grafo, ¿cierto?
pero yo voy a haber cambiado la cantidad de vértices, la cantidad de aristas y la cantidad de caras. Obviamente las caras cayeron en 1, ¿cierto? Los vértices aquí cayeron en 1, ¿cierto? Y porque este vértice se mantuvo, no sé si se está viendo, ese que estoy pintando azul se mantuvo y este también. El que se perdió fue este, que marqué con una cruz. Y las aristas cayeron en 2, ¿cierto? ¿Y por qué cayeron en 2? Porque yo hice caer un vértice. Si yo no hubiese hecho caer vértice, hubiese hecho caer aristas solo en 1. Miren, les voy a dar otro ejemplo que es este. Voy a pintar, supongamos que yo borro esto. Entonces, ahí, ¿en cuánto habrían caído los vértices? Habrían caído en nada, ¿cierto? Porque los vértices se mantienen. Las aristas caen en 1 y las caras caen en 1, ¿cierto? Sí. Y si se fijan, en todos los casos, lo que caen los vértices con lo que caen las caras se compensa con lo que caen las aristas. ¿Se dan cuenta? Aquí los vértices no cayeron, entonces aquí solo las caras cayeron y se compensa con la arista que cayó. Entonces, cuando yo hago esta operación, que es sumar vértices con caras y restar la arista, y yo lo hago para el nuevo poliedro, va a ser exactamente lo mismo que el antiguo, porque la caída de vértices y caras se compensa con la caída de aristas. Y eso uno lo puede constatar en todos los casos. Miren, aquí hay uno más bonito. Este. Aquí de nuevo, yo tengo vértices, aristas y caras, ¿cierto? Y la hago caer. Y de nuevo, yo siempre estoy jugando a hacer caer de una cara, ¿cierto? Entonces las caras va a caras menos 1. Pero aquí estoy haciendo caer mucho más vértices. Estoy haciendo... yo estoy haciendo caer 2 vértices, ¿cierto? Son estos 2, los que estoy marcando con una cruz. Los otros se mantienen. Pero como estoy haciendo caer 2 vértices, se fijan, están cayendo 3 aristas. Siempre la cantidad de aristas es una más que los vértices. Y eso es... si ustedes piensan un poquito, se dan cuenta, es obvio que tengo que hacer caer una arista más que los vértices. Y de nuevo, este 2 con el 1 se compensa con el 3. ¿Ok? Entonces la argumentación es, yo parto con un grafo, le empiezo a retirar pedacitos y veo cuántos van cayendo. Y constato que siempre lo que van cayendo se van compensando lo que cae en vértices y cara, sumado, con lo que cae en aristas. Entonces al final yo me quedo con un grafo que es minimal, ¿cierto? Que termina siendo un polígono, si ustedes quieren, y en un polígono la fórmula se cumple porque los vértices y la arista en un polígono tienen la misma cantidad de vértices y aristas y hay una cara. ¿Okay? Y esa es la argumentación que van a encontrar ustedes en el libro y creo que esta es más transmitible a un estudiante que la demostración fidedigna del teorema de la fórmula de Euler. A pesar de que no es obvio cómo argumentar que siempre yo puedo seguir borrando caras sin no sé, meterme con una configuración media extraña. Pero en fin, esto a nivel de enseñanza me parece bien. Ahora, hay una cosa que yo quería comentarle y que lamentablemente no he encontrado en ningún libro y dudo que alguien se lo haya preguntado a este nivel de generalidad, o quizás sí, y yo no lo estoy viendo, pero en fin, hay algo que quiero mostrarle para que se den cuenta que no porque tengamos teorema hemos entendido todo. Entonces la pregunta es la siguiente. Se la voy a plantear como pregunta para que se den cuenta de que todavía no hemos entendido todo y que la verdad es que yo tampoco sé responderla en general. Quiero que me construyan
Un poliedro, si ustedes son buenos con las manos o con sus... o con haciendo manualidades, con caras. Un triángulo quiero que pongan. Pongan un cuadrilátero. Pongan un pentágono. Y pongan un hexágono. Para hacer un poliedro yo necesito por lo menos 4 caras, ¿cierto? Eso es más o menos evidente. ¿Ya? Ya, quiero que me construyan un poliedro así. ¿Lo ven en la cabeza o no? Yo pongo un triángulo Súper cuático. abajo, le pongo un cuadrilátero por un lado, por aquí un pentágono y por acá un hexágono. No se ve fácil, ¿cierto? Ya los dejo usar un heptágono. Y si quieren un octógono. Pero todos los polígonos diferentes. Ya paremos ahí, en un hexágono, un triángulo, un cuadrado, y vamos a suponer que esto se puede hacer. Y vamos a suponer otra cosa, voy a tratar de construirlo de la manera más sencilla. No siempre la construcción es así, pero vamos a suponer que en cada vértice concurran 3 polígonos, ¿ok? Que es como se hacen, por ejemplo, las pelotas de fútbol o algunos de los poliedros regulares. Creo que el cubo, ¿cuál más es así? El cubo, el tetraedro y el dodecaedro, ¿no? El dodecaedro es así también. Creo que sí. Ya. ¿Tres caras en un solo vértice? Sí, 3 caras a cada vértice. Sí. Sí. Ya. Y bueno, entonces aquí a lo mejor está el triángulo, a lo mejor aquí está el cuadrilátero y aquí está el de 6 lados, ya. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántas aristas voy a tener? ¿Y cuántas caras? Lo más fácil es tener las caras, ¿cierto? Las caras porque ya vienen dadas. Caras sería un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, un octágono y un octógono. Son 6, ¿sí? Aristas. El triángulo me pone 3, el cuadrilátero me pone 4. 4, el pentágono 5, el hexágono 6, el heptágono 7 y el otro 8. 33. 33. 33. Ok, tendría 33 aristas. ¿Se puede tener 33 aristas para un poliedro o no? La respuesta es no, No. porque nosotros vimos una formulita que era la suma de los grados de los vértices. Era igual, a ver, no, espérense, estoy hablando una... No, a priori no hay contradicción, no hay contradicción. A lo mejor sí la hay, pero no sé. Ya, pero en fin. Tenemos cara, aristas, 33. ¿Por qué me aparece siempre el 33? No sé. Ya. Cara, aristas y vértices, ¿cuántos serían? Bueno, uno lo despeja, ¿cierto? Vértice menos aristas más cara igual a 2 en este caso, ¿cierto? Entonces el vértice me queda 2 más aristas menos caras, ¿cierto? Entonces el 29. vértice sería 2 más aristas 33 menos 6. Y eso es... ¿cuánto? 27. 27. Ah, no. No, 29. 29. Sí, porque no sumé 29, el 2. 29, ¿cierto? Ah, Ay. ya, 29. Ya, pero no aclara mucho el panorama. No está diciendo cómo tendría que ser, pero no me lo está mostrando. Ujú. No me lo está mostrando. Y la verdad
la Pero, verdad, profe, ¿sí? usted no había hecho en la configuración de que no se podía juntar cualquier cosa, que no era como cuando hacíamos teselaciones, que podíamos juntar, por ejemplo, 3 3 1 2 2 4 4 5 por ejemplo. Sí, pero Habían, ojo, sí, pero cuando que hice, los vértices tenían reglas. cuando hice teselaciones lo hice con polígonos regulares. Sí, po. Pero aquí no estoy diciendo que sean regulares ni nada. Ah, No ya. hay ninguna regla a priori. No, no hay ninguna. Bueno, la respuesta es que este polígono no existe, este poliedro no existe. Y les voy a dejar un ejercicio, o tal vez se los vamos a hacer. Se los dejo pensar y después lo hacemos en la segunda parte de la clase, si es que hay segunda parte. En todo poliedro, hay al menos dos caras con la misma cantidad de aristas, o de vértices. Lo mismo. ¿Cierto? Las caras son polígonos, entonces tienen la misma cantidad de vértices que de aristas. Pero en todo poliedro tienen que haber dos caras con la misma cantidad de vértices. No pueden ser todas las caras polígonos de cantidad de vértices diferentes. Entonces esa configuración desde un triángulo hasta un octógono no puede aparecer. Y la verdad es que les voy a decir que esto yo lo vi planteado en un ejercicio en esta página que yo ayudo a administrar, que es Paisajes Matemáticos, que tiene una lista de problemas bonitos. Y estaba planteado como un ejercicio. Y yo nunca me había dado cuenta de esto. Me sorprendió. Porque me di cuenta de que la fórmula de Euler no es que cierre el problema. La fórmula de Euler dice que hay una ley que se debe cumplir entre vértices, aristas y caras, pero tampoco me está diciendo cuándo yo puedo formar un poliedro exactamente y cuándo no. De esta situación la fórmula de Euler no se hace cargo. ¿Okay? Y se los dejo pensar, ¿por qué en todo poliedro hay al menos dos caras con la misma cantidad de vértices? No pueden ser todas las caras, no pueden corresponder a polígonos diferentes. Tienen que haber dos con la misma cantidad de vértices. ¿Ah? Y esto es un poliedro es un poliedro, piensen en un poliedro esférico, ya es un bonito ejercicio. Entonces, este es el problema que yo estaba pensando y me lo estaba planteando y lo empecé a buscar en internet y la verdad es que no encontré información de el problema planteado desde este punto de vista. ¿Cuándo yo realmente puedo configurar y cuándo no un poliedro? Eso debe existir, pero debe estar escrito en otro lenguaje, pero me pareció súper interesante porque tiene que ver con algo que se relaciona con lo que ustedes saben, de hecho mejor que yo, que es con la didáctica, cómo se entrega el conocimiento matemático, ¿cierto? Uno va y lanza el teorema de Euler como una verdad preciosa, ¿cierto? Que venía siendo conjeturada ya desde los tiempos de los griegos, etc. Uno dice, esto cierra el problema. Pero la verdad es que no. O sea, si yo soy un niño y tengo unos polígonos y me pongo a armar un poliedro y son todos mis polígonos diferentes y no me sale, me gustaría poder responderle por qué no. ¿Ah? Sin tener que meterle todo el arsenal de cosas que incluso en este caso no me permiten responder. Se los voy a dejar porque quiero que lo piensen un poquito. Entonces, esos 10 minutitos del café, quiero que lo ocupen en pensarlo porque si les doy la solución, les voy a matar la magia. Y la verdad es que quiero que experimenten esa magia que yo experimenté cuando vi este problema planteado, me quedé pegado. En general, esos problemas yo los paso así de largo y me quedé con ese. Y me quedé todo el almuerzo pensando en esto y dije, ¿cómo puede ser que, no sé, 20 años pensando en matemáticas y no me había dado cuenta de eso? En fin, son cosas que pasan. Entonces piénsenlo, van a tener un rico café y a lo mejor si soy más macabro no les doy la respuesta hoy día. Les dejo para la semana. ¿Okay? Pero son de esas cosas que uno lo atormentan un poco. O sea, pucha, ustedes no sé cuántos años llevan siendo profesores. Yo creo que no lo conocen, ¿cierto? De partida. No. No, yo No. cuando lo vi tampoco lo conocía. ¿Ah? Y este tipo de cosas a mí me encantan de la matemática. Uno puede sorprenderse hasta viejo con la matemática misma y con cosas ultra elementales, porque las ve de un punto de vista diferente. ¿No?
Se me murió el lápiz. Digo, se me murió el lápiz, voy a tener que cargarlo. Ya, así que vamos a dejar eso en suspenso como problemita. Y voy a ver si encuentro más información. Si no, me parece un tema súper interesante. Es como cuando yo les conté esta historia de que estaba dando una charla y mostré esto de las pelotas que les enseñé a ustedes, que está el dodecaedro, ¿cierto? Con 12 caras pentagonales. Y después viene el icosaedro truncado, que tiene 12 pentagonales y 20 hexagonales, etc. Y un niño me preguntó, yo le dije, bueno, y siempre hay 12 pentagonales. Y me dijo, ¿y cuántos hay hexagonales? Y bueno, tampoco es que lo haya pensado mucho, pero hasta el día de hoy no sé, a lo mejor se pueden hacer con cualquier cantidad de hexagonales, o a lo mejor hay una restricción también en las hexagonales. No puedo llegar y ponerle, no sé si hay una pelota con 12 caras pentagonales y 21 hexagonales. Entonces habría que entrar a meter, no sé, la fórmula de Euler y más cosas. No lo sé, no lo sé. Creo que hay cosas bien interesantes ahí que mirar. Bueno, en fin, les dejo el problema planteado y vamos a volver hacia geometría en dimensión 3. Les tengo que cubrir un tema que es bonito, que son áreas y volúmenes. O sea, volúmenes, ¿cierto? Que no tienen una aproximación tan elemental. Pero voy a tener que volver hacia cosas más elementales porque voy a tratar de hacerlo usando también geometría analítica. Y hay algo de geometría analítica que no vimos y que es súper importante. Que son cosas que ustedes deben haber enseñado o deben enseñar habitualmente, ¿cierto? Aunque podrían aclararme, ¿se enseña la ecuación de la recta todavía o no? Sí, Sí, ¿Se enseña la condición de perpendicularidad? sí. ¿Cómo la sí. demuestran o no la demuestran? No la demuestro. No, ¿No están los libros demostrados? Distancia de un punto a una recta, Sí. ¿cómo lo encuentran? Una Pitágoras, fórmula. Sí, usando pero Pitágoras. usando No, no, Pitágoras. yo, una formulita. Sí, Se pero dibuja en el plano y se encuentra la distancia entre los lados, dados 2 puntos. La idea es tratar de formar un tipo de triángulo rectángulo. Y así se encuentra la hipotenusa, que sería la distancia. ya, pero eso es un cálculo largo entonces. De un punto a Sí, una recta. Ya, vamos claro. a volver en eso. Mm. Estoy haciendo ahora mientras carga mi lapicito, pero esto es rápido, ¿eh? Tenía una ayuda a memoria acá. Sí, es que la voy a necesitar porque les quiero explicar cuándo la geometría analítica se vuelve mucho más enredada que la geometría vectorial. Para cierto tipo de cálculo es mucho mejor pensar vectorialmente. En fin, aquí tengo unos calculitos. Ya. Y para encaminarlo a eso, lo voy a hacer con esas cosas en el plano y después se los voy a plantear en el espacio. ¿Ok? Entonces vamos en el plano. Volvamos al plano antes de ver lo del espacio y a lo que quiero llegar es una fórmula para el ángulo diedro. No sé si vamos a alcanzar ahora. Si no, se los dejo en un video. ¿Ya? Pero volvamos a las cosas básicas que en general aparecen en los textos como fórmulas y los niñitos se las aprenden como fórmulas para la PSU y obviamente después de eso se olvidan. Tengo dos rectas, L y L'. ¿Cuál es la condición para que sean perpendiculares? Entonces voy a usar la ecuación de la recta I igual a mx más n, ¿ya? No me perturba el hecho de que no estoy considerando el caso en que tiene pendiente infinita ni nada, porque voy a sacar una fórmula que es general y que también se va a extender al caso de pendiente infinita porque
porque si vale en casi todas partes, tiene que valer en todas partes. ¿Ah? Es una manera de plantearlo. Si no me creen, hagan el cálculo más largo y se van a dar cuenta que les va a salir mucho más largo con la fórmula general AX más BY más C igual a 0. Y ya. Y puse mis coordenadas, mi sistema de coordenadas por aquí. No sé por qué puse el origen ahí, no me gustó. No me interesa. No quiero que el origen quede ahí. Si no puedo inducir a otra cosa y ya no sé qué estoy borrando. Ah, justo era la última. Ya, todo de nuevo. Voy a hacer pasar el sistema de coordenadas por acá. Aquí. Y... que me quedo con tan poca pendiente esta que... En fin, ya lo hice. Ok. Entonces hay algo que sí tengo que recordarle, es que ¿qué representa el M? ¿Se acuerdan? El M es la pendiente de la recta, ¿cierto? Y si ustedes ven este ángulo, le vamos a poner alfa y a este beta. M es igual a la tangente de alfa. ¿Conocen eso, cierto? Y bueno, M' va a ser la tangente de... vamos a poner alfa prima en vez de beta, ¿ya? Para homologar notación. Es una manera de verlo y es canónico. Ok, y yo quiero que este angulito sea recto. ¿Ok? Ya. ¿Cuánto vale ese ángulo? Bueno, es fácil calcular. Obviamente, de nuevo, estoy haciendo un caso particular en que el alfa prima... Bueno, estoy evitando el caso particular en que las rectas son paralelas, por ejemplo. ¿Ya? Ok, en la figura. Pero en fin. Bueno, esto es pi menos alfa prima, ¿cierto? Y ese que me falta es igual a este, que es lo que le falta a este de aquí, más el pi menos alfa prima para llegar a pi. ¿Cierto? Entonces ese ángulo es... no, hay una forma más fácil de verlo, ¿cierto? Que, bueno, da lo mismo. Ya, ¿lo tienen? Esto es alfa prima menos alfa. ¿Sí? Alfa prima menos alfa. Ok. Y yo lo que quiero, mi condición es que alfa prima menos alfa sea igual a pi medio. ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Wow. ¿Cómo podría escribir eso en términos de las ecuaciones de las rectas? Y yo me acuerdo que m es la tangente de alfa y m' es la tangente de alfa prima. Entonces voy a tomar tangente a los dos lados. ¿Ok? Tomemos tangente de alfa prima menos alfa igual a la tangente de pi medio. La verdad es que no me gusta mucho porque la tangente de pi medio, ¿cuánto vale? Infinito. Infinito. Ya. Ok. Podría seguir haciendo esto, pero tal vez es mejor tomar la cotangente. Pero hagámoslo con la tangente y después lo vemos con la cotangente. ¿Les parece? Ya. Ok. Es infinito, voy a tener que trabajar con un infinito, pero no hagamos problema. ¿Cuál es la fórmula de la tangente de la diferencia de ángulo? Espero que se acuerden de esa fórmula. Esto es un alfa prima. Tangente de alfa prima menos alfa es, bueno, tangente de un ángulo menos el otro es la diferencia de las tangentes dividido por 1 más el producto de las tangentes. ¿Ok? Esa es la fórmula de las tangentes. Se saca de la fórmula de la suma de seno y coseno. No es muy difícil. ¿Ok? Entonces esto tiene que ser infinito. ¿Qué significa que sea infinito? Es que el denominador tiene que ser 0. ¿Cierto? ¿Y esto qué era? Era m'. ¿Y esto qué era? Era m. ¿Cierto? Entonces 1 más m' por m es igual a 0, y ahí queda la condición m por m' es menos 1. Y el producto de las dos pendientes es menos 1. ¿Ok? Bueno, lo hice con la tangente, es mejor hacerlo con la cotangente. Hay una fórmula,
porque la cotangente de pi medio es 0. Entonces ahí uno no se confunde usando el infinito, ¿cierto? Y hay una fórmula para la cotangente de la diferencia de ángulo y van a llegar a la misma condición. Es simplemente para no asustarse con que algo sea Profe, infinito. ¿Sí? lo único que no entendí de la demostración fue por qué alfa prima menos alfa es pi medio. Ahí no pude verlo, no lo pude visualizar en el dibujo. Porque tengo que completar ángulos en este triángulo. Mira, este triángulo. Ujú. Oh, qué horrible, espérate. Es que estoy usando el otro relleno. En ese triángulo, un ángulo vale alfa y el otro vale pi menos alfa prima. Y el tercero me tiene que completar los 180. Ujú. Y entonces tiene que ser alfa prima menos alfa y he opuesto con el vértice al que yo ando buscando. Ah, ¿Cierto? O sea, este también perdón. Este también vale lo mismo, alfa prima menos alfa. Es para completar los 180 grados. ¿Está bien? Bueno, aquí hay una ujú. demostración de que el producto de las pendientes vale menos 1. Y una demostración bien bonita. Ustedes me van a decir, pero usa trigonometría y los alumnos no han visto trigonometría y todo. Ya, ok. Vamos a otra. ¿Ya? Las voy a hacer porque me estuve entreteniendo un rato aquí antes de la clase. Y, en fin, ya la hice, entonces las voy a volver a hacer. Las tengo preparadas. Cosa que es raro en mis clases, pero en fin. Las voy a hacer, de nuevo, voy a ocupar la notación i igual a mx más n y prima igual a m prima x más n prima y ya. Recuérdense, nuestro objetivo después es tratar de hacer cosas en dimensión 3 con esto. Entonces aquí va una recta y aquí va la, no sé qué dice, aquí va la otra y ya, esta es la L, que era i igual a mx más n, la L' que es i igual a m' x más n' y ya, voy a denotar este punto de intersección, es decir, estoy suponiendo que se intersectan, ¿cierto? Pero de nuevo, no me preocupo mucho de eso. Voy a tomar un punto cualquiera acá, lo llamé x1 y 1, voy a tomar otro punto por acá, x2 y 2. Voy a hacer un largo cálculo, que simplemente quiero hacerlo porque para mostrarles que a veces no hay que tenerle miedo al álgebra. ¿Ah? Si algo geométrico va a ocurrir, el álgebra lo va a mostrar. ¿Ah? Y van a ocurrir estos milagros algebraicos de cancelación de términos que siempre ocurren, ¿cierto? No me acuerdo qué gran matemático dijo, lo buscan por ahí, el álgebra es una maravilla, siempre da más información de lo que uno le pide. ¿Ah? Y una gran verdad. ¿Ah? Cuando uno coloca álgebra, es como una cajita negra y de repente uno ve lo que está pasando y dice, esto me está revelando más de lo que yo estaba buscando. Pero en fin, vamos por ahí. Ya, yo quiero que el ángulo sea recto. Este ángulo que para nada se parece a un ángulo recto, yo quiero que sea recto. Entonces, la verdad es que sí es recto si uno tuviera la inclinación del plano que corresponde. Pero en fin. Para que sea recto, como alguien dijo por ahí, lo que tiene que pasar es que se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, vamos. Esta distancia va a ser un cateto. Ujú. Y su cuadrado es x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 al cuadrado. Oh, qué largo esto. Y esta distancia es el otro cateto. Y su cuadrado es, y ya se atomerizaron, ¿ven? x2 menos x0 al cuadrado más y2 menos y0 al cuadrado. Y para que el ángulo sea recto, esto tiene que ser un triángulo rectángulo y por lo tanto se tiene que verificar el teorema de Pitágoras, porque sabemos que el teorema de Pitágoras va en las dos direcciones. Entonces tiene que ser igual a lo que tendría que ser la hipotenusa, esto, ¿cierto? Sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y hasta a ese momento cualquier mortal se espantaría, ¿cierto? Que son 3, 6, 9, 12, 15, son 18 términos, ¿cierto? Ya, pero se van a anular mucho. Vamos. Sí. Fíjense, voy a hacer, ya los voy a escribir todos. 18. Eso lo hice.
Ojalá que me alcance el espacio. Ah, no, pero lo voy a colocar abajo. Aquí tengo que colocar x2 al cuadrado más 2x1 más x1 al cuadrado. Esto es un 2, quedó bien feo. Más y2 al cuadrado menos 2 y 2 y 1 más y1 al cuadrado. Ok. Y uno, bueno, tengo esta igualdad, la voy a poner en un cuadrito. Y vamos a empezar a cancelar términos. Fíjense, el x1 al cuadrado Se va a comer acá. se va acá, ¿cierto? Aquí El, también. el x2 al cuadrado también se va, ¿cierto? ¿Cuál más se va? El El y2 al I2 al cuadrado. cuadrado. Y el I1 al El cuadrado I0. también. Ah, no, el I0 no. El I0 no. No, El I1 al cuadrado también. al cuadrado. Ahí, no. Ok, y nada más, ¿cierto? Mm, mm. La verdad que sí. Si fijan todos los términos que me quedaron, salvo este, que se hace acompañar con este, me quedan con un factor 2. Sí. ¿Sí? Y lo puedo cancelar. Teniendo en mente que el i0 al cuadrado se tiene que juntar con el otro i0 al cuadrado para cancelarlo. Entonces voy a escribirlo con café ahora, lo que viene. No, mejor sigo con el negro. Menos x1, x0. Y el x0 al cuadrado también. Fíjense, aquí está con eso. Más x0 al cuadrado menos y1 y0 menos x2 x0 menos y2 y0 más y0 al cuadrado es igual a menos x2 x1 menos y2 y1. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso fue lo que quedó. Ay. Ya, me voy a quedar con este término, este y este. Lo voy a pasar a la izquierda y lo otro a la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar... ¿Está bien el cálculo que estoy haciendo? ¿No hay ningún error? No. No. ¿No? Ya. x1, x2, menos x1, x0, menos x2, x0, más x0 al cuadrado. Ujú. Esos son los términos que están subrayados. Y al otro lado me Ujú. queda... voy a poner un gran signo menos. Me va a quedar i1 y 2 menos i1 y 0 Ujú. menos i2 y 0 más i0 al cuadrado. Sí. ¿Lo ven? Tiré todo a la derecha y le hice cambio de signo a todo sistemáticamente. Por eso que el i0 al cuadrado me quedó... bueno, está bien. ¿Y saben por qué hago eso? Porque ahora, si se fijan, esto se factoriza. Esto es x1 menos x0, factor de x2 menos x0. Ujú. Y salvo este menos, esto es i1 menos i0, factor de i2 menos i0. ¿Lo ven? Ujú. Maravilla, ahí está la ecuación. Esta es el ¿Por producto de las qué? pendientes. Exacto. Claro. Mm. Una cosa me Exacto, la sé. tengo, miren, voy a dejar i2 menos i0 dividido por x2 menos x0, con un signo menos, ¿cierto? A mano izquierda, a mano derecha, y a mano izquierda me queda x1 menos x0 dividido por i1 menos i0. Ah, se me acabó la... Pero ya lo vieron, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cierto? Esta es la pendiente M. No, Sí. no. Esto es 1 partido por M.
Porque están los X arriba y los Claro, Y abajo, sí. ¿cierto? Eso. Ah, sí. 1 partido por M, y esto es M', pero está el signo menos. Ujú. Sí. Y ahí está, si uno multiplica queda M por M' igual a menos 1. ¿Ok? Sin trigonometría. Pero con álgebra un poquito pesada. Pero en fin, ahí está la condición vista de nuevo de cuando las rectas son perpendiculares. Ok. Sigamos. Todo esto hoy día teníamos libre, ¿no? Se supone que hoy día no había clase. Parece. No, Ya Sí. no sabe. ¿Cuándo era el día no, libre? que tuvimos clases todos los ramos. Hemos Ah, o sea, tenido clases esta nadie respetó el semana. día libre. Ya. No. Estamos igual que siempre. Ya no sabemos en qué semana estamos. No, yo tampoco. Además, Comparto. el pregrado está en paro, entonces yo la verdad es que estoy con los tiempos súper perdidos. Y la verdad, una ¿El pregrado pregunta. tan paro? El pregrado está en paro. Sí, Uh. desde hace 2 semanas ya. ¿Cuándo no? Sí, es bien complicado. Y de hecho, ¿hasta cuándo dura este curso? Diciembre, profe. No sé, No no tengo sabe. idea. Bueno, voy a preguntarle a la Lorena, Oh, porque la verdad es que súper bien. tampoco esa información la tengo. Ya. Entonces tenía lo de la slide anterior, era vamos la distancia de un punto a la recta. Ya, y voy a escribir mi recta así porque de nuevo, es más fácil trabajarla, pero en realidad debería escribirla como AX más BY más C igual a 0, pero después voy a volver sobre eso. ¿Ya? Entonces, hay 2 maneras de hacerlo, y la estándar creo que es la siguiente, que yo tengo un punto, una recta, y yo lo que tengo que calcular ahora es la recta. Bueno, lo primero, voy a dibujar una recta. De todas las rectas, la que me realiza la distancia es la que cae perpendicularmente. ¿Cierto? Porque si no, se me forma un triángulo rectángulo, y en ese triángulo rectángulo la distancia va a ser la hipotenusa. Justamente un cateto va a ser la perpendicular. La perpendicular va a ser menor. ¿Ok? Entonces eso es lo primero. Voy a borrar. Entonces yo lo que tengo que calcular es la perpendicular. ¿Cuánto mide eso? Y yo podría calcularla si soy bien voluntarioso, la voy a escribir así, m'x más n', ¿cierto? Y lo puedo hacer a pulso. ¿Ah? Es más, si me dan un café lo haría, pero no, Estamos hagamos. muy lejos, pues, profe. No, pero Pero que alguien podemos me usar traiga la un café, no sé, imaginación. mi hijo fotógrafo. Ah, Hagamos ¿Ok? fuerza para que le llegue un café. Pero no sé si han hecho este cálculo alguna vez, ¿no? Porque de aquí sale la fórmula, y justamente, bueno, yo tengo esa recta, porque tengo 2 condiciones. Yo sé cuánto vale M', ¿cierto? Yo tengo que determinar esta recta, y yo sé cuánto vale M'. sí. Vale menos 1 partido por M, lo que acabamos de hacer. ¿Cierto? Bien. Sí. Y además yo sé que pasa por este punto, pues, ¿cierto? Conozco la recta completa, entonces. Entonces conozco la recta completa y puedo calcular. Y puedo calcular todo. Después calculo este punto, y después saco la distancia entre los dos usando Pitágoras y ya. Usando la fórmula de distancia entre 2 puntos. Y lo hago, ¿cierto? Bueno, mi recta es I igual a I partido por M con un signo negativo más N, perdón. Y por otro lado, el M era la pendiente de la recta original, y después yo sé que I0 es igual a... No, perdón. Aquí puse un I y tiene que ser un X, ¿cierto? Sí. I0 tiene que valer menos X0 partido por M más N', porque el punto X0 y 0 está en la recta. De aquí yo calculo el N', ¿cierto? Que vale I0 más X0 partido por M. Y por lo tanto, esta recta se me transforma en ¿qué? En I igual a menos X partido por M más I0 más X0 partido por M.
Si ven un error, me avisan, por favor. ¿Ok? Creo que está bien, ¿no? Entonces, esta es la recta que yo estoy considerando. Ya, y después tengo que ir a calcular este puntito. Voy a cambiar de colores para que se entienda lo que estoy tratando de hacer. Tengo que ir a calcular ese punto, y ese punto yo lo obtengo resolviendo el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que es intersectar las dos rectas. Este es el método más rudimentario que puede haber, pero es el que me va a funcionar. Tengo que resolver y igual a mx más n con y igual a menos xm más y0 más x0 partido por m. Y la solución va a ser ese punto. Van a ser las coordenadas de ese punto. Y bueno, igualo, vamos, mx más n es igual a menos x partido por m más y0 más x0 partido por m. Oh, le hice una guata más a m, pero no importa. Ya, y x factor de m más 1m es igual a y0 más x0 partido por m menos n. Y aquí yo tengo el valor de x, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? ¿No he cometido error? ¿No? No. Ya, me tienen que decir porque si no... puedo multiplicar por m arriba y abajo y después pasar dividiendo. Bueno, ustedes me van a entender lo que estoy tratando de decir, pero esto es x0 más m y0 menos mn dividido por 1 más m cuadrado. Rápidamente. ¿Sí? Ujú. Simplemente resolver. Y luego yo calculo el valor de... y. Mm. Y lo puedo hacer con las dos ecuaciones. Obviamente voy a preferir usar este, que es más fácil. Entonces, Ujú. le vamos a poner este punto de coordenadas x1 y 1, ¿ya? Para distinguirlo. Entonces esto vendría a ser el x1. Y el y1 es el mx1 más n. ¿Cierto? Sí. Espérense, necesito, porque voy a hacer un cambio de página, y entonces necesito escribirlo. Y, bueno, después el I1 se puede trabajar, pero en fin. Esto es lo que da a priori. Ya. Y ahora el problema es mucho más sencillo. O sea, ya tenemos gran parte hecho. Teníamos un punto x0 y 0 y el punto x1 y 1. Y tenemos que calcular la distancia entre esos dos puntos, ¿cierto? Vamos a calcular el cuadrado de la distancia. ¿El cuadrado de la distancia qué es? X1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 al cuadrado. ¿Está claro? Sí. Y tengo mi formulita, que la voy a volver a escribir acá. X1 era igual a x0 más m y0 menos n por m dividido por 1 más m cuadrado. El i1 es igual a mx1 más n. Ya. Ok. Y harta fuerza, ¿no? ¿Ustedes conocen la frase de Gauss sobre la matemática? No, ¿No? no. La de Mario Mirzakhani. Sale No, en no, todas no las me afiches suena. de la matemática, que la frase de Mario Mirzakhani es la frase de Gauss retocada. Una historia bien bonita.
te la explico al tiro. Bueno, la frase de Gauss es que la matemática solo se revela a los que tienen la fuerza para profundizar en ella. O sea que no hay que tenerle miedo a los cálculos, no hay que tenerle miedo a nada, hay que seguir. ¿Ok? Con fuerza. Y 1 menos y 0. Está bien. Después les cuento la historia de la frase de Gauss y de Mirza-Jani. Ya, me quedó eso, ¿no? No hay nada que hacer. Está bien. Y luego hay que reemplazar también el mx1 más n. Y, en fin. Okay. A ver si sale. Si cometimos un error no nos va a salir. ¿Eh? Ya, fíjense que en el primer paréntesis el x0 se me va a anular. Me va a quedar mx0 menos mn menos m cuadrado x0 dividido por 1 más m cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Está bien. Sí. Ya, algo se anuló. Y hay un m que está factorizando arriba y abajo. ¿Eh? Eso es simpático. Y el otro es un cálculo que todavía no hacemos porque tenemos que meterle lo que es, ¿cierto? Me queda mx1, voy a hacerlo, mx0 más m cuadrado y 0. Tal vez lo debería hacer arriba. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto porque voy a meter quién era mx1, ¿ok? O sea, voy a meter quién era el i1, era mx1, o sea, es mx0 más m cuadrado y 0 menos m cuadrado n dividido por 1 más m cuadrado. Esto es lo que corresponde a m por x1, que sumarle el n, y hay que restarle el i0. Ahora sí. Y ahora se me va a ir el m cuadrado y 0. ¿Lo ven? Sí, se van a ir cosas. Me va a quedar mx0. El m cuadrado y 0 desaparece. Y el menos m cuadrado n también desaparece. Pero aparecen otros dos términos que son el menos y 0. Más n. ¿Lo pueden corroborar? Queda así. Sí, está correcto. Sí, no hay problema. Sí, exacto. Cuadrado de trinomio. Ya, tranquilo, tranquilo, si no nos vamos a, no nos vamos a encontrar a esta altura por eso. Sí, queda un cuadrado de trinomio más un cuadrado de trinomio. Lamentablemente. Y la verdad es que tiene que quedar. No hay que contarse mucho con eso. Démosle. Vamos. Ah, pero factorizó. Ya. ¿No hemos cometido errores? No. No. Oh, y ojalá que no. Porque si no... Sí, es que las dos expresiones en paréntesis se parecen mucho, no sé si las ven. Pero bueno, ¿qué se le hace? Ah, no, y el m tiene que ser al cuadrado acá. Ya. Ok, vamos. Queda m cuadrado y 0 cuadrado
más m cuadrado n cuadrado más m a la cuarta x0 al cuadrado menos 2m cuadrado y 0n más 2m cubo x0 menos 2m cubo n x0. Es el primer cuadrado. Me queda m cuadrado x0 al cuadrado, y0 cuadrado, n cuadrado, menos 2m x0 y 0, más 2m n x0 menos 2n y 0. ¿Sí? Ujú. Creo que está bien, ¿no? Ya. ¿Se puede simplificar el 2m cubo, cierto? 2m cubo x0, ¿no? 2m cubo O x0, está mal, no sé. ¿qué tiene el 2m cubo x0? No se pueden hay un n, no, chuta, hay un n, no hay el n. No, pero van a quedar expresiones del mismo tipo y se me va a ir un factor, fíjense. Yo creo que sí, tal vez, bueno, estoy viendo otra manera en que lo pude haber hecho un poco más elegante, pero da igual, va a salir lo mismo, fíjense. Vamos con el i0 cuadrado, ¿qué factores tiene? 1 más m cuadrado, ¿cierto? Lo voy a ir subrayando cuando lo ocupe, ¿ya? Ya, después me interesa el x0 cuadrado. ¿Qué factor tiene? M a la cuarta. Más m cuadrado. Ya, Sí. espérense, voy a hacer algo. Voy a escribir m cuadrado, x0 cuadrado, 1 más m cuadrado. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y se fueron. S y S. Luego tengo que ver el Sí. n cuadrado. Está con 1 y m cuadrado. Ujú. ¿Ok? Luego quiero ver x0 y 0. ¿Dónde está? Aquí. x0 y 0. M. Está multiplicado por 1 aquí. Y después el x0 y 0, ¿dónde está? No se repite. No se repite. Un m al cubo. No, es que entonces está mal. Algo pasó. No, entonces, espérense. Creo que este término, i0, Un m cuadrado. este era x0 y 0. Ahí había un error. Fíjense, porque corresponde al producto, eso que yo escribí ahí corresponde al producto de este con este. Me faltó escribir el i0. Claro. Sí. Ujú. Entonces, x0 y 0 queda por m, 1 más m cuadrado. ¿Saben por qué estoy haciendo esto? Porque yo sé que el factor 1 más m cuadrado se va a simplificar. Después estoy siendo tramposo, pero en fin. Entonces, ese se me fue con ese. Después el i0n. N. Aquí está con un m M cuadrado al cuadrado. y abajo con nada. Mm. Luego me falta el último término, que es el Le falta esa. mx0n. Lo voy a escribir así, mnx0, con un 2. Y eso me queda M al Ya. cuadrado m cuadrado, 1 ¿ya? más 1. menos.
No, más. Más 1. Sí, es que, no, es que hay un problema de signo, ¿no? ¿Es lo que estaban diciendo? Sí, espérense un poquito. Verifiquemos eso. Eso era lo que teníamos, pero menos más menos, menos más menos y... Sí, en los dos tiene que quedar con... No, yo hice un signo mal. No, esto está bien. Ya, ¿los otros signos estaban todos bien? Porque a lo mejor no es el único problema de signo que tenía. MNX. Estoy entre este y este, Sí. ¿cierto? Ahí se suma, aquí se resta, no hay nada que hacer. Ya, y todo lo demás iba bien. Mm. No, tenemos que haber cometido un error. Vamos a tener que volver antes y tenemos que haber cometido un error. A ver, de nuevo. X0 y 0M. X0 y 0 por... claro, también lo cometimos acá. Hay algo que no me está cuadrando ahí. ¿Alguien lo ve? Profesor, ese que usted marcó es positivo. 2nx0m al cubo. Sí. Es positivo. Este de acá Claro, ese es positivo, sí, es un positivo. es positivo. ¿En serio? Mm, No, yo no lo veo positivo. No, es negativo. Es Es negativo. negativo. Es negativo. No sé, hay algo raro. Es negativo porque viene de este signo negativo del n. Y el n que se está multiplicando con el mnx. Entonces me queda negativo acá. Y por otro lado, sí, es bien raro porque me está quedando mnx0. Ya, más atrás no hay ningún error. Ustedes que han seguido el cálculo, porque no tengo la hoja anterior. Que tengo dos términos malos acá. Entonces, y es raro porque se me está desajustando la ecuación. Estamos casi y se me está desajustando todo. Profesor, mire, Ya. de la tercera, mire, si usted comienza desde abajo hasta la tercera, usted Ujú. puso entre corchetes m cuadrado, paréntesis y 0 menos n más mx0. Eso debería ser menos mx0. Ay, Ahí está, ese fue el error. ¿dónde? ¿Dónde está la Donde, flechita claro, donde está la flechita curvada? debería ser menos
menos mx0. Menos, O sea, no es Claro. menos mx0. ahí se me arregla todo, gracias. Para ese relato. Sí. Ahí se arregla absolutamente todo, gracias. Y por eso ahí la que usted tiene como barrita debería ser positivo. Debería ser positivo. Y hay otro que cambia por ahí. El menos 2mx0 y 0 también debería ser positivo. No, pero este pasa a ser negativo. Pero ese no es problema porque el x0 y 0 lo teníamos como negativo después. No es negativo ese. Sí, está bien. Ahí queda. Ahí se arregla todo. Sí, sí. Ahí queda perfecto. Sí. Y se va un 1 más m cuadrado. Ujú. Queda, fíjense la expresión que queda. Queda i0 cuadrado más mx0 al cuadrado más n cuadrado menos 2mx0 y 0, ¿cierto? Menos 2 y 0n más mnx0 con un 2. ¿Ok? Y si ustedes ven, esto de acá es un cuadrado de trinomio. Es i0 menos mx0 menos n al cuadrado. ¿Cierto? Ujú. Ujú. Voy a cambiar de pantalla porque voy a terminar este cálculo y hacemos una pequeña pausa. O no, le voy a explicar otro método mejor y después hacemos la pausa. Bueno, ahí tenemos la distancia al cuadrado, fíjense. ¿Qué es lo que tenemos? Voy a cambiar, era d cuadrado igual a i0 menos mx0 menos n al cuadrado dividido por 1 más m cuadrado. ¿Cierto? Recuerden, la situación era x0 y 0 acá, y la recta era y igual a mx más n. Tiramos la perpendicular y estábamos calculando esa longitud. Esa era la distancia que estábamos calculando. Y eso nos queda d igual a valor absoluto, porque es una distancia y tengo que preocuparme de conservar lo positivo, dividido por raíz de 1 más m cuadrado. Sí. ¿Okay? Y esta es la fórmula que es conocida. Ahora, es interesante colocarla de otra manera. Si yo coloco la ecuación ax más bi más c igual a 0, escribo así la ecuación, que es la versión de i igual a mx más n, yo puedo hacer la correspondencia entre los términos, ¿cierto? Sí. En esta ecuación yo la puedo escribir como i igual a menos a, por lo menos si el b no es 0, ¿cierto? Menos a partido por b menos c partido por b. ¿Está bien? Sí. Ujú. Entonces esta es la correspondencia y yo tengo que el m es menos a partido por b y el n es igual a menos c partido por b. Mm. ¿Ok? Y en esas coordenadas, o en esa manera de denotar que es mejor, de hecho, la ecuación queda así, queda i0 menos m, bueno, más a partido por b por x0, menos n, o sea, más c partido por b, dividido por, esto es un valor absoluto, disculpen, raíz de 1 más m cuadrado, 1 más a cuadrado dividido por b cuadrado. ¿Cierto? Y si ustedes hacen el cálculo, les va a quedar ax0 más bi0 más c dividido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esa es la distancia. Y esa es la otra fórmula, la voy a colocar acá. La otra forma de presentar la fórmula que es bien bonita. ¿Okay? Que arriba se mete el punto que está fuera de la recta, dentro de las ecuaciones de la recta. Se calcula para el absoluto de eso y se normaliza por la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Una normalización necesaria. Y ahí está, la ecuación de la recta hecha a la fuerza, digamos, haciendo todos los cálculos. Para que no se le olvide, es un poquito larga, un poquito engorrosa, pero sale.
Hay otra manera de hacerlo, y después vamos a hacer la pausa y vamos a volver al plano a ver si avanzamos un poquito, que es la siguiente, no sé si alguna vez la han pensado. Ok, no voy a hacer eso de hacer todos los cálculos, sino que voy a pensar un poquito más funcionalmente. Yo voy a trazar toda la recta. Toda. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí. Si es que puede volver a la diapositiva anterior, por favor. Es que hay algo que me quedo dando vuelta. En la parte de abajo, ahí en la raíz, Sí. dice la raíz cuadrada de 1 más a cuadrado partido en b cuadrado. Sí. Ya, no, ya, me di cuenta, ya. No dije nada, no Sí, dije no, nada. hay dos pasos en uno, tengo que sacar el B para Sí, afuera y después ponerla. Ok. sí, ya, entendí. Sí, perdone, continúa, ya. Entonces, otra manera de pensarlo es ir moviendo el punto. Este es un punto X variable. Y en realidad es un punto que solo depende de X, porque una vez que yo tengo el X, yo calculo el Y, ¿cierto? Variando a lo largo de la recta. Y este punto está fijo. Y entonces vamos a calcular la distancia entre el punto fijo y el punto que varía sobre la recta. Sería X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado, ¿cierto? Pero en realidad el Y, como les decía, yo sé lo que es X menos X0 al cuadrado. El Y es MX más N, y a eso le resto el Y0. ¿Ok? Esto es el cuadrado de la distancia, ¿cierto? Pero si se fijan, esto es una función, vamos a poner una función de X. A lo largo que el X va variando, el punto X se va moviendo a lo largo de la recta, y esta expresión solo hace aparecer el X. Es una función de X. ¿Sí? Y esta función yo la quiero minimizar para encontrar la distancia. En realidad la función es la distancia al cuadrado, pero es mejor trabajar con ella, en vez de trabajar con la función distancia, porque la función distancia tiene una raíz. Si yo minimizo la distancia al cuadrado, voy a estar minimizando la distancia. Entonces es una función cuadrática en X, y yo le puedo encontrar el valor mínimo. Yo puedo hacer todo el análisis que yo hago para las funciones cuadráticas, ¿cierto? Si son más, así, les gusta usar artillería, pueden hasta derivarla igual al cero y reemplazar. ¿Ok? Pero, en fin, es una parábola que tiene coeficiente positivo en X, así que se puede hacer. Y se hace, o sea, hagámoslo, miren, la función f de x es x cuadrado, voy a tratar de escribirlo rápido en los dos lados, queda 1 más m cuadrado, más 2x, queda menos x0, más m n menos y0. ¿Ok? Creo que queda eso. Sí, queda eso. Y después queda el x0 cuadrado más n menos y0 al cuadrado. ¿Ya? Hice dos pasos en uno. O sea, desarrollé y agrupé los términos en x cuadrado, en x y sin x. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ya, y bueno, esto los archi conocen, ¿cierto? ¿Dónde se obtiene el mínimo de una parábola? Acuérdense, este es como la función cuadrática y este ¿El corresponde vértice? a la, claro, en el vértice. Fíjense que está con un coeficiente 2. ¿Ah? A mí me gusta usarlo con coeficiente 2. Entonces yo tengo que hacer x0 igual a menos b partido por a. Y calcular. Ah, y el vértice es... hay que calcularlo, ¿no? 4ac menos b cuadrado partido en 4a. Sí. Ok, bla, bla, bla. Tarea para los estudiantes. Hacemos una pausa mientras tanto completen el cálculo. Se van a dar cuenta que sale lo mismo. ¿Ok? Porque estábamos minimizando
Era una función cuadrática. Gracias al truco, que es un truco estándar, de no minimizar la distancia. Minimicen la distancia al cuadrado, porque si minimizara la distancia, sería una raíz cuadrada, y ustedes dicen, ah, pero derivo igual a 0, y eso es archicomplicarse la vida inútilmente. ¿Ok? Entonces terminen este cálculo. Aquí tienen una función cuadrática, tienen que encontrar el vértice de la parábola, y se dan cuenta que, bueno, el vértice de la parábola, el f, la altura, va a corresponder a la distancia al cuadrado. Y les van a llegar exactamente a la misma fórmula que teníamos anteriormente. ¿Ya? Entonces hacemos una pausa de unos 10 minutos y seguimos. Voy a pausar la grabación